Yo no. Ok, lo que estamos diciendo es que ID1, al llegar a este nodo, se separa en dos corrientes, que va a ser ID2 e IR2, ¿cierto? Recuerden que la ley de corrientes nos dice que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Como nada más entra una y salen dos, bueno, pues esta ID1 es igual a la suma de estas dos. ¿Sí? Sí. Bien. De igual manera, aquí tenemos otro nodo. Un nodo en el que sale IR1, pero entran ID2 e IR2. Es decir, las que salen de este nodo son las que entran en este nodo. Por lo tanto, ID1 e IR1 tienen exactamente el mismo valor. ¿Sí? Sí. ¿Ya nos quedó claro o todavía no? Sí. Bien. Bajo esta premisa, pues, jóvenes, ya podemos decir que si aquí se nos cae un voltaje de 0.7 volts, IR2 será igual a 0.7 entre 2.2 kilos, y esto nos va a dar, pues, muy poquito. ¿Cuánto nos da, jóvenes? Me da 0.31, profe. 0.31 miliamperes. ¿De acuerdo? Luego entonces, si ya sabemos, fíjense bien, que ID1 igual con IR1 e igual con ID2 más IR2, entonces significa que ID2 será igual con IR1 menos IR2. ¿Sí? Despejando de aquí. De tal manera que ID2 será igual con 8.6 miliamperes menos 0.31 miliamperes. De tal forma que ID2 será igual con 6.29 miliamperes. Perdón, disculpen. Sí, está bien. 6.29 miliamperes. 8.6, profe, ¿no? Mándeme. 8.6 menos 0.31. ¿Sí? 6.6. Réstale 0.31 a 6.6, ¿cuánto nos va a dar? No, le pregunta que si por qué puso el 6.6. Ah, ¿por qué puse el 6.6? Oh, perdón, es 8.6, disculpen. Puse 6, es 8, disculpen. Entonces aquí también va a ser 8. Oh, gracias, disculpen, ahí se me fue la idea. Entonces, como ven, jóvenes, no tenemos dificultad para ello. Ya tenemos los valores que estábamos buscando. Las corrientes en los dos diodos. La diferencia es mínima, como ven, prácticamente es casi lo mismo, sin embargo, hay una pequeñísima variante. ¿Alguna duda? No, está bien. ¿Sí se entiende, jóvenes, eso? Sí, profe. Perfecto. Oiga, ¿Sí? Casi llego al resultado. a mí me salió el mismo resultado de 8.6, pero yo lo hice, por ejemplo, 10 menos 0.7 Sí. menos 0.7 sobre 1 kilo. Es exactamente lo mismo. 0.7 más 0.7 es 1.4. Se lo restamos a 10 y nos lleva al mismo 8.6. ¿Cierto? Sí. Está bien. Está bien, está perfecto. Lo que pasa es que yo aquí abrevié diciendo, bueno, pues le quitamos nada más 2 veces la barrera de potencial. Pero está bien lo que dice. Está perfecto. ¿Sí? Bien, gracias. entonces queda claro, ¿verdad? No hay mayor problema. Y como les decía, podemos esto pues llevarlo a la simulación. De hecho, antes que se me olvide, vamos a considerar, jóvenes, un día a la semana para que hagamos la simulación de las prácticas, entre comillas, de los circuitos que queramos tener conocimiento de ello. He estado pensando que a lo mejor los viernes nos conviene que lo dediquemos a ello. ¿Qué les parece?
De hecho, profe, ya habíamos quedado que el viernes. Ajá, Ah, ya ya había ves, dicho que el el viernes. viernes. Ah, perfecto, qué bueno. La verdad es que como tengo Perfecto. 4 grupos diferentes, tengo 4 materias diferentes y todas las tengo casi seguidas, pues a veces me traiciona el subconsciente y repito algo relacionado con ello. Pero si habíamos quedado, ah, perfecto, muy bien, les agradezco. ¿Sí? Entonces, Profesor, ¿sí? entonces el viernes tendríamos clases o no? Vamos a dedicarlo a la simulación. Ah, ok, ok. Ustedes se van a poner a simular. Claro que desde ahorita, si alguien ya tiene instalado el multisim y demás, ya puede empezar a trabajar, no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma yo les voy a poner de todas maneras, con base en el manual de prácticas elaborado para la materia, les voy a poner prácticas. Pero sí es muy recomendable que estos circuitos que les he mencionado, ayer uno creo y pues conviene que los simulemos, a ver si es cierto que lo que estamos haciendo está bien. Claro, yo estoy consciente de que sí, ¿verdad? Pero de todas formas, ustedes van a confirmar que ese análisis que se está haciendo es válido y que sí es cierto que estamos llegando a los resultados deseados. Y esto es por una sencilla razón. Recuerden, las matemáticas son ideales. ¿Por qué? Porque si decimos que 2 por 2 siempre va a ser 4 y nunca vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, los simuladores trabajan con valores exactos. Consideran que esos valores son ideales, por lo tanto, tampoco van a tener variaciones. Eso significa que si acaso encontramos diferencias entre lo calculado y lo simulado, es porque quizás cometimos un pequeño error en las operaciones que desarrollamos. No que las hayamos hecho mal, sino que probablemente nos comimos por ahí algunos decimales de las operaciones y eso es lo que nos origina esas diferencias. ¿Sí? Pero yo confío obviamente en que todas las operaciones que ustedes desarrollan van a estar bien. Por lo tanto, no tendríamos ningún inconveniente al respecto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con base en esto, jóvenes, fíjense que todo lo que hemos estado analizando hasta el momento es corriente directa, ¿sí? Y que está funcionando simple y sencillamente como barrera de potencial. Pero, ¿qué sucedería si a un circuito como el primero que pusimos por ahí, le asignamos una señal de corriente alterna? Es decir, imaginen, por ejemplo, que tenemos un circuito como este. Tenemos una R común y corriente para poder limitar la señal, como mencionábamos ayer. Y tenemos una señal como esta. Y diremos que con base en la polaridad que le estamos viendo, sería BI. Queremos encontrar BO. En primera instancia, pues no sabemos qué valor podemos tener de BO. Sin embargo, fíjense un detalle bien interesante, jóvenes. En BO vamos a tener algo muy similar a lo que tenemos aquí enfrente. Vamos a suponer que tenemos aquí el origen, ¿sí? Si ustedes observan, durante el primer semiciclo, el diodo está polarizado directamente. Por tal motivo, vamos a tener una señal exactamente de la misma forma, con la única diferencia, jóvenes, si aquí tenemos un voltaje pico y aquí un voltaje pico negativo, con la única diferencia de que aquí vamos a tener un valor no exactamente pico, sino un valor pico menos la barrera de potencial. Esto sería durante el primer semiciclo. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque mientras no rebasemos los 0.7 volts del diodo, no va a haber conducción, recuerden. Hasta el momento en que lo rebasamos y entonces ya quedó como un corto y toda la señal que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. ¿Sí se entiende eso? Sí. Si hay alguna duda, interrúmpanme, jóvenes, ¿sí? Nos vamos al siguiente semiciclo.
El siguiente semiciclo se supone que va a mandar la corriente en sentido contrario. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí con el diodo, jóvenes, con este semiciclo? El circuito no quedaría abierto, profe. Se va a comportar como circuito abierto, por lo tanto, no va a haber corriente. Y si no hay corriente, ¿habrá caída de voltaje aquí, jóvenes? No. No. Por lo tanto, durante ese espacio, la duración de ese semiciclo, tenemos un 0. ¿De acuerdo? Volvemos al semiciclo positivo y tenemos algo idéntico a lo que nos dio en el primer semiciclo. Y llegamos al siguiente y tenemos lo mismo, y entonces nos encontramos con que nos va a proporcionar una forma de onda aproximadamente como si fueran una serie de arcos. Bien, jóvenes, nos estamos dando cuenta que este diodo nos está eliminando el semiciclo negativo. A este circuito se le conoce con el nombre de rectificador de media onda. Y aquí tenemos una señal rectificada en media onda. Bien, este circuito rectificador generalmente se utiliza, jóvenes, cuando queremos convertir la señal de corriente alterna en corriente directa. De hecho, con el solo hecho, jóvenes, de rectificar en media onda, ya este circuito nos está generando una pequeña parte de corriente directa. Es decir, tenemos una pequeña componente de corriente directa. Le voy a poner aquí que ya tenemos una componente de corriente directa. Es decir, con el solo hecho de rectificar media onda, ya mandamos una parte de corriente directa. Ya no va a ser una corriente alterna pura como la teníamos aquí. Ya tenemos dos componentes. Una de corriente alterna, que será toda esta parte, y una de corriente directa, que será este pequeño espacio. ¿A cuánto equivale? La componente de corriente directa, jóvenes, es igual a el valor medio o medido de M, vamos con minúscula, perdón. ¿Sí? Sobre pi. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el valor pico fuera de 10 volts, es un ejemplo simplemente, ¿no? Fuera de 10 volts, vamos a tener aquí 9.3 si el diodo es de silicio. ¿Sí? Ahora, si consideramos que el diodo es ideal, ¿cuándo se considera un diodo ideal? Cuando no tomamos en cuenta el valor de la barrera de potencial. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el diodo, después de todo, se está comportando como un interruptor automático, en el que en el primer semiciclo se comporta como un corto, y en el segundo semiciclo, es decir, en el semiciclo negativo, como un circuito abierto. Entonces es un interruptor que se cierra, se abre, se cierra, se abre, alternadamente. Sin embargo, vamos a decir que BM es la diferencia que tenemos ahí. Entonces les decía, si por ejemplo aquí el voltaje de pico, bueno, para ser exactos, vamos a decir que vale BP igual a 10.7 volts. Nada más porque se me ocurrió, ¿sí? Si tenemos un diodo de silicio, obviamente ya sabemos que hay una barrera de potencial de 7 y que aquí vamos a tener 10 volts. Luego entonces, jóvenes, la componente de corriente directa será 10 sobre pi, es decir, 10 sobre 3.1416.
que nos va a dar la friolera de .318 veces el voltaje medido, es decir, 3.18 volts. ¿Qué quiero decir con ello? Que de estos 10.7 que le estábamos asignando aquí de pico, jóvenes, ya tenemos 3.18 volts de corriente directa. Entonces, la rectificación normalmente se utiliza para ello. Ahora bien, jóvenes, esto, por lo regular, cuando se hace una rectificación para utilizarse como fuente de voltaje, es decir, una conversión de la corriente alterna a la corriente directa, un voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa, es para crear una fuente de voltaje. Eso, normalmente, jóvenes, nos lleva a un circuito de la siguiente forma. Tenemos que por lo regular, la señal a la que tenemos acceso es una señal de 110 volts. ¿Sí? Por lo regular, aquí estamos diciendo que son 110 volts a 60 Hz. ¿Sí? Entonces usamos un transformador reductor de esta forma, donde la relación de vueltas es aproximadamente de 4:1. Si tenemos un transformador con esa relación de vueltas, quiere decir que es un transformador reductor y que va a reducir, si tenemos 110 o 120 volts, generalmente no es el 110, son 127 por lo regular. Vamos a decir 120, no 110, vamos a ponerle 120. Pues diríamos que estamos reduciéndolo en una cuarta parte, es decir, vamos a tener un voltaje aquí, no de 120, sino de 30 volts. ¿Sí? Y estos serían los valores pico que estamos obteniendo ahí, o si es 110, bueno, pues ¿cuánto es lo que vamos a tener aquí? 27.5, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza un transformador reductor, que es para reducir los valores de voltaje que estamos utilizando. Por ejemplo, el cargador del teléfono no es otra cosa más que una pequeñísima fuente de corriente directa, jóvenes, que lo que están haciendo es rectificar la señal para llegar al valor que ustedes están utilizando, que normalmente, si no mal recuerdo, me parece que es como de 4 o 4.5 volts. ¿Sí? Con una corriente mínima, también un valor de corriente mínima que puede andar fluctuando entre los 400 miliamperes, el ampere, y en algunos casos hay algunas fuentes que les proporcionan hasta 3 amperes. Claro que para ellos se utilizan otra serie de detallitos, pero ahorita de momento lo que nos interesa primero es ver el concepto de rectificación. ¿Qué queremos ver con ello? Que la rectificación es para tratar de transformar o convertir la señal de corriente alterna a señal de corriente directa. Entonces ahí lo tenemos. Siempre tendremos algo como esto. Para efecto de simulación, jóvenes, antes de poner un transformador, lo que ustedes pueden hacer es poner un generador de funciones en el multisim. En vez de todo esto, simplemente tienen su circuito y aquí le van a poner un generador de funciones. Profe, una pregunta rapidito. ¿Sí? Dijo que la transformación es convertir la corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Exactamente. Eso Ok. es lo que vamos a hacer. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, como ven, le vamos a poner un generador de funciones con una señal senoidal y con eso debe funcionar. Un resistor, pónganle ustedes si gustan, igual a 1 kiloohms. Esto es nada más para efecto práctico. Es un
limitador de corriente, es todo lo que estamos haciendo. Pueden ponerle incluso 330 ohms, que es lo común también. Cualquier valor entre este y este, úsenlo. Nada más para efecto de que vean que les va a dar una señal como aquella. Y que si ustedes le ponen aquí, en el resistor, un osciloscopio, obviamente les va a dar la señal esa. Pero no se las va a dar tal y como está ahí. El osciloscopio tiene dos posibilidades. Una de medir en corriente directa y una de medir en corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Voy a borrar esta partecita. El osciloscopio, si ustedes lo ponen en corriente directa, les va a dar este tipo de señal. Pero si lo ponen en corriente alterna, jóvenes, les va a dar una figura como la siguiente. Con lo que ustedes van a poder constatar que si a este generador de funciones le dan este valor pico que estamos diciendo aquí, ¿sí? Obviamente, el valor medio va a ser de 10. Se van a dar cuenta que de aquí a aquí equivale exactamente a este valor. Si el voltaje de pico era de 10.7, se van a dar cuenta que aquí les va a dar 3.18 volts, jóvenes, que es la componente de corriente directa que estamos buscando. Y la diferencia de aquí hasta aquí será la componente de corriente alterna. Entonces, si lo miden, como dije primero, en corriente directa, les va a dar esta forma en el osciloscopio. Si lo miden en corriente alterna, se los va a dar como este. ¿Sí? Recorrida la señal hacia abajo. Pero esta parte que se alcanza a recorrer es el equivalente a la componente de corriente directa. Eso es para comprobar que efectivamente tenemos ya una componente diferente. ¿Cómo la ven, jóvenes? ¿Alguna duda o algo Profesor, que no se entiende? el punto 318 volts, ¿cómo lo sacó? Es 3.18. 1 sobre pi y les va a dar punto 318. Pero el valor medio, ¿cuál es? ¿10.7? El valor medio es este valor. Ok. ¿Sí? Entonces, ojo, jóvenes, o Ok. valor medido. Lo que estamos diciendo es que aquí ya le estamos quitando la barrera de potencial. Por eso les dije, si le damos exactamente el 10.7, no hay mayor problema. Sabemos que se nos van a caer 0.7 y nos va a quedar 10 aquí. Que ese 10, si lo dividimos en pi, nos va a dar 3.18. Ah, Y ese este es el equivalente de corriente directa. puso Por eso punto decía, 318, profe. En el es valor punto medio. 318 del valor medido. Ajá. Entonces, si el valor medido ya es de 10, pues lógicamente va a ser 3.18. ¿De acuerdo? Profesor, pero al momento de sacarlo, Perdón, pues, perdón. Es en mi punto calculadora, 318. ajá, Sí, es lo que iba a decir. sí, lo que les digo, va a ser punto 318 multiplicado por el valor medio. Entonces dije, si el valor medio va a ser de 10 volts, punto 318 por el valor medio, ¿cuánto nos da? Es decir, por 10. 3.18, ¿qué no? Que es lo que estamos diciendo aquí. Da 3.18. Y si lo hacemos de la otra forma, también nos da 3.18. Les va a dar exactamente lo mismo.
Si lo que yo les estoy diciendo es que los cálculos los vamos a tomar a partir de aquí, pero al medirlo del osciloscopio, sin necesidad de nada, ustedes van a ver que la señal se va a recorrer hacia abajo. Entonces, con base en las subdivisiones que tiene el osciloscopio, van a ver que equivale a 3.18 volts. De hecho, todos ustedes han visto un osciloscopio, creo yo. ¿O alguien que no conozca la pantalla de un osciloscopio? Profesor, yo tengo una duda porque o no escuché o no sé, pero donde está la corriente directa, ¿verdad? En esa fórmula, dividió esos dos valores. ¿Cuánto le da usted en esos dos valores dividiéndolos? ¿Qué valores, Laisa? ¿Cuál y cuál? Ay, donde está pi, donde le da .318. Es que yo lo hice y me dio 3.18, no .318. Pero ya dividiste, ya pusiste el 10. Ajá. ¿Sí? Yo aquí estoy diciendo que es el valor medido independientemente de lo que valga. Por eso es que el resultado va a ser .318 multiplicado por el valor de m. O sea, hace que esto que yo estoy poniendo aquí no es otra cosa más que decir eso. Sí, ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? Perdón. Esa es la situación. Entonces, ojo, jóvenes. ¿Por qué 1 sobre pi? Por la sencilla razón de que únicamente nos permite que haya circulación de corriente a través del resistor durante pi radianes. Recuerden, y esto, bueno, ahí entiendo la duda de Laisa. Recuerden, jóvenes, que generalmente una señal de corriente alterna es un valor de voltaje cualquiera contra frecuencia, donde la frecuencia es en radianes por segundo, omega es radianes por segundo, el tiempo en segundos, por lo tanto, tiempo y tiempo se divide y nos queda únicamente la omega. ¿Cómo se mide? Ojo, cada 180 grados equivale a pi radianes, ¿sí? Que si ustedes multiplican o si convierten el pi radianes en grados, se van a dar cuenta que van a ser 180 grados cada valor de pi. ¿De acuerdo? Por eso es que lo estamos manejando de esta manera. Sin embargo, esto es la parte de la frecuencia en que va a permitir la circulación de la corriente a través del resistor durante pi radianes o 180 grados, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, como nada más nos permite durante pi radianes, pues vamos a poner aquí precisamente el valor de pi. Si bien es cierto, aquí ya estamos utilizando el valor numérico de la letra griega, ¿sí? 3.1416. Pero se debe a que durante pi radianes es el permiso, vamos a decirlo así, de la circulación de la corriente a través del resistor. No sé si te queda claro ya, Laisa. Sí, ya, gracias. Perfecto. ¿Los demás jóvenes todos lo están entendiendo o hay dudas? Ahorita que estamos en oferta. Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Muy bien. Perfecto. Ahora, si por alguna razón se nos ocurriera invertir el diodo, es decir, polarizarlo en el sentido contrario, ¿qué creen ustedes que pasaría con la señal de salida? Que en los puntos donde es 0 sería, pues, sería donde está la curvita más bien, y donde está la curvita sería 0, ¿no? Bueno, simplemente, jóvenes, se invertiría la señal. Esto se iría hacia abajo. ¿Qué nos iba a quedar? Nos iba a quedar así. Ahora, claro, quedaría desfasada con respecto a esta, ¿no? Nada más recuerden, este origen que ponemos aquí, en realidad en la corriente alterna, jóvenes, el origen no existe. El origen siempre es imaginario. Nosotros lo vamos a poner por conveniencia, para saber que la señal es senoidal
o que sea cosenoidal, si ustedes quieren. En realidad, el seno y el coseno son exactamente lo mismo. Lo único que los difiere es un corrimiento de 90 grados de uno con respecto al otro. Por ejemplo, esta señal es una señal senoidal, pero si yo la pusiera aquí, veríamos que ya no es una función seno, sino una función coseno, ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que sean diferentes, son idénticas. Lo que pasa es que el coseno se recorrió hacia la izquierda, o sea, la señal, el seno se recorrió hacia la izquierda para convertirse en coseno, o en su defecto, el coseno se recorrió hacia la derecha para convertirse en seno. Pero son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la señal de corriente alterna, normalmente la consideramos como válida para una función cosenoidal más que senoidal. ¿Por qué razón el coseno? Por la sencilla razón de que si nos vamos al círculo unitario, jóvenes, recuerden que eso nos representa buscando el radio en cualquier lugar fuera de las coordenadas, ¿sí? Nos va a representar un número complejo, es decir, una cantidad con dos componentes, ¿sí? De tal forma que, ¿puedo borrar esto? Sí. Sí. Adelante, adelante. De tal forma que, imagínense que lo voy a hacer derechito, ¿eh? Yo soy muy malo para dibujar, máximo cuando estoy sin escalas. Tenemos aquí, obviamente, las coordenadas. Imaginamos que está perfectamente centrado. Tenemos aquí, ojo, una parte real y quizás una parte imaginaria. Vamos a decir que este círculo tiene un radio unitario que vale 1. Entonces, ¿qué pasa si yo de aquí, del origen, quiero tomar esto? Estamos viendo que aquí se me está generando un ángulo teta. Pero estamos observando también que se van a crear dos componentes, que normalmente para este triángulo rectángulo le llamamos opuesto y adyacente, ¿cierto? Y que esta es la hipotenusa, si ustedes gustan. Luego entonces yo les preguntaría, si yo quiero sacar el seno de este ángulo, el seno de teta, ¿a qué es igual con base en el triángulo rectángulo? Es opuesto sobre adyacente, ¿no? No, O era al revés. tampoco. No, es opuesto sobre hipotenusa. Perfectamente. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Y el coseno? Es al adyacente sobre hipotenusa. Adyacente en hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, dijimos, entonces el seno es igual al opuesto y el coseno igual al adyacente. ¿Qué significa? Que el adyacente es la componente real y el opuesto es la componente imaginaria. De ahí, jóvenes, que el coseno es el que siempre se va a tomar en cuenta como un valor real, como un dato válido. De ahí que esta señal que estamos manejando aquí fue para efecto ilustrativo, pero que en realidad, si la llevamos a la práctica, debemos trabajar con una función no senoidal, sino cosenoidal. ¿Sí? Entonces, como ven, el coseno es real, el seno es imaginario. Y nos representa siempre, para cualquier lugar, un número complejo, donde la parte real será el coseno y la parte imaginaria será el seno, jóvenes. Siempre. No vamos a batallar con ello. Tenerlo siempre en mente y van a ver que no van a tener dificultad en su aprendizaje. Bien, ¿preguntas o dudas? No. No hay. ¿Sugerencias? Comentarios, lo que gusten, ahorita que estamos de oferta. Bien, ¿todo en orden?
Sí, profesor. Entonces, por hoy vamos a dejarle ahí, jóvenes, gracias por su visita. Mañana vemos rectificación de onda completa, ¿sí? Y vamos a ver que la onda completa todavía nos ayuda más a convertir la señal de corriente alterna a corriente directa. Entonces, por lo pronto, gracias por su presencia. Una vez más, síganse cuidando, que todavía no salimos de la pandemia. Descansen y que pasen buena noche, jóvenes.